Antes de empezar, quiero que hagamos una oración. Quiero que repita conmigo: Señor Jesús, hoy vas a hablar a mi mente y a mi corazón. Yo dispongo mi corazón para oír y obedecer. Yo creo que tú me vas a bendecir en este día. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy te tengo un mensaje que yo sé que te va a bendecir mucho. Lo he titulado: el fruto de tu espera será mayor. Y quiero que me acompañes a 1 de Samuel capítulo 1. Hay momentos en nuestras vidas en que nos sentimos como que no avanzamos. Sentimos que no estamos recibiendo eso que estamos esperando de parte de Dios, o no vemos los resultados de nuestro esfuerzo. Pareciera que otros avanzan y vos no. No sé si te has sentido así alguna vez. Pareciera como que otros están prosperando, que otros están creciendo y nosotros estamos igual o peor aún. Estamos decreciendo. Pareciera que otros tienen resultados y nosotros solo obtenemos pruebas, luchas, frustraciones. Hoy quiero decirte, si a ti te ha pasado eso, que Dios premia la fidelidad, que la fe y la confianza en Dios siempre rinden sus frutos. Aunque aparentemente todo parezca estar gris, no te desanimes, porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. No baje los brazos, porque Dios tiene una gran cosecha esperando para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acompáñame a leer 1 Samuel capítulo 1. Esta es la historia del profeta Samuel. ¿Cuántos la han leído alguna vez? Es una historia muy linda. No la vamos a leer toda, pero te voy a resumir. Había una mujer que se llamaba Ana, estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana, y este hombre tenía 2 esposas. No me preguntes por qué razón, pero tenía 2 esposas. Y dice en el versículo 2, Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. En el versículo 6 dice: de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Versículo 7, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, y cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Versículo 10, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Versículo 11, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca le será cortado el cabello. En otras palabras, Ana fue a Dios y le dijo: Señor, dame un hijo. Si tú me das un hijo, obviamente Ana era estéril, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti. Yo lo voy a dejar que te sirva en tu templo desde que es pequeño. Acá tenemos una situación, tenemos a una mujer que era estéril. En la época bíblica, una mujer que era estéril, prácticamente la miraban como si tuviera una maldición. No solamente ella se sentía inútil, no solamente ella se sentía que no servía como mujer, sino que se sentía también discriminada por la sociedad de su alrededor. ¿Por qué? Porque sentía, en aquellos tiempos creían que la mujer que era estéril era porque estaba maldita, y para el pueblo de esa época, tener hijos era una de las cosas más importantes, dejar descendencia. Entonces, imagínate el dolor de Ana, y aparte tener que soportar el menosprecio y la burla de otros. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así?
cuando no estamos dando fruto, cuando no estamos siendo la persona que todo el mundo espera y nos sentimos frustrados. Y lo peor es que no podemos hacer nada al respecto. ¿Qué podía hacer Ana? Si era estéril, si había nacido así, si era un problema en su cuerpo, ¿qué podía hacer ella? ¿Cuántas veces nos sentimos en la misma posición que no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra situación, para cambiar nuestra realidad, para poder avanzar y ser las personas que quisiéramos ser, para ser el tipo de cristiano que quisiera ser, o para ser esa esposa que quisiera ser, o ese padre o esa madre que tú quisieras ser, y te encuentras con que no puedes? Así se sentía Ana. Y aparte tenía que tolerar el menosprecio de otros. ¿Cuántas veces en el trabajo o en tu misma familia te encuentras menosprecio porque tal vez no tienes lo que tendrías que tener, o porque no recibiste la educación que tenías que recibir, o porque no alcanzaste lo que tenías que alcanzar, o simplemente porque te casaste con quien te casaste, o porque tus hijos no son lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente buenos? Siempre vamos a encontrar palabras de crítica, de menosprecio en nuestro alrededor, independientemente de nuestra situación. Ana vivía eso, pero ¿qué hizo Ana? Ella pudo haberse autocompadecido de ella misma y decir: pobre víctima, pobre de mí, ya nací así, nadie me quiere. Obviamente ella le dolía, obviamente ella sentía ese dolor, ese menosprecio y ese rechazo y esa incapacidad y esa impotencia. Pero en vez de autocompadecerse y en vez de resentirse con los que están a su alrededor, ella fue al Señor y le dijo: Señor. Ella abrió y derramó su corazón y puso su confianza en Él y le dijo: tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Tú puedes ir más allá de donde yo puedo ir. Tú puedes producir lo sobrenatural en mi incapacidad. Esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, porque muchas veces, por más que nos esforcemos, no podemos lograr lo que queremos, porque las circunstancias, porque la vida, porque todo nos gira en contra. ¿Cuántos quisieran estar mejor económicamente? Y por más que se esfuerzan, no pueden, porque el país está mal, porque no hay trabajo, porque el único trabajo que tienes apenas te dan para comer. Y dices: ¿qué puedo hacer? Esos son los mejores momentos para ir delante del Señor, derramar nuestra alma y decirle: Señor, donde yo no puedo hacer, tú puedes hacer algo. Y eso es lo que hizo Ana. Sin embargo, si vemos en el capítulo 1, versículo 12, a Ana le pasó algo. Dice, versículo 12, mientras Ana oraba al Señor, estaba ahí un sacerdote, Elí, y la observaba que ella movía los labios, pero no oía ningún sonido. ¿Y qué pensó? Claro, la mujer estaba orando, así llorando, derramando su alma. Y no escuchaba ningún sonido. El sacerdote la vio y dijo: esta mujer está borracha. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo: tienes que venir borracha. Le reclamó: abandona el vino, le dijo. Siempre los religiosos, los críticos, los murmuradores van a tratar de reflejar sus propios problemas en ti. ¿Sabes qué? Después, cuando leas la historia en tu casa, te vas a dar cuenta que Elí tenía 2 hijos que le daban justamente al vino. Cuando eran sacerdotes, tenían que dar un ejemplo y no, eran un desastre.
Entonces, él reflejó su propio problema, su propio pecado en su casa, en Ana. Y sabes que muchas veces te va a pasar lo mismo. Va a venir gente que va a tratar de criticarte, que va a tratar de juzgarte, de tirarte para abajo, tratando de reflejar sus propios traumas, dramas, problemas, complejos, etc. No tienes que dejar que eso te detenga. Dile al que está a tu lado, que nada de eso te detenga. Elí se sentía con la autoridad moral de reprender y criticar a otros, pero no reprendía a los que tenía en su casa. ¿Y sabes qué? Los religiosos son así. Siempre te van a señalar, siempre te van a criticar, siempre van a decir, te falta esto, esto está mal, van a pensar lo peor de ti. Y no hace falta que sean religiosos. Hay muchos críticos en el mundo. Puede ser alguien que ni siquiera es cristiano, pero que es un criticón, que es alguien que juzga y que prejuzga y que siempre te va a señalar. No tienes que dejar que las opiniones de otros determinen tu estado de ánimo. La única opinión que te tiene que importar es la de aquel que conoce tu corazón. Y eso lo hizo Ana. No dejó que el comentario de Elí afectara su fe. Ella sabía que estaba siendo oída por Dios. Ella sabía que Dios estaba viendo su corazón, que Dios conocía su corazón y que Dios iba a responder con un milagro. Capítulo 1, versículo 19, dice: temprano a la mañana siguiente se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresó a su casa en Ramá. Y ahora bien, cuando Elcana, el marido, se acostó con Ana, dice, el Señor se acordó de su oración. Acá encontramos dos cosas interesantes. Voy a terminar el versículo. El 20 dice, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, que significa el Señor ha oído mi súplica, porque dijo, se lo pedí al Señor y Él me oyó. Estos versículos nos dicen algo interesante. Ella oró, ella confió en Dios, ella dejó su fe puesta en Dios, ella no escuchó la opinión de los demás y se fue tranquila a su casa. No tuvo una respuesta inmediata. Pero yo creo que cuando llegó a su casa, dice la Biblia, yo leo entre líneas, dice, ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, yo creo que Ana llegó, se puso su mejor prenda, se perfumó, se dio un baño y dijo, hey, ven acá, vamos a hacer un hijo. No creo que le haya dicho eso, pero algo cambió en ella. Ella llegó días atrás llorando, angustiada, triste, no quería ni comer, pero después de que estuvo en la presencia de Dios, después de que puso sobre Dios su carga, después de que confió en Dios, ella se fue tranquila a su casa. Pero ella hizo algo. Ella cambió su actitud frente a su situación, porque ella confió que Dios la había escuchado. Entonces ella hizo algo al respecto, no se quedó esperando, bueno, si Dios me va a dar, bueno, que venga. No, ella confió y creyó e hizo algo al respecto, o sea, actuó en fe. ¿Qué hizo? Fue con su marido, porque los niños no vienen de las coles ni de las cigüeñas. Ella tenía que hacer algo y fue y sedujo a su esposo, tuvieron relaciones. Y recién, mira lo interesante que dice la Biblia, cuando Elcana se acostó con ella, o sea, después de tener relaciones, el Señor se acordó de su oración, no antes de, sino después de. Y eso nos enseña algo.
Si tú has pedido algo, si tú estás creyendo en algo, tú tienes que actuar en fe. Y cuando tú actúas en fe, recién cuando tú das ese paso en base a lo que tú crees, Dios recuerda tu oración y te observa y dice, este me ha creído, este está confiando en mí, este está actuando en fe, sabe que le voy a responder, y entonces Dios envía la respuesta. ¿Se entiende? Yo pido, yo creo, yo confío y yo actúo en fe. Dios responde. Hay mucha gente que solo pide y se quiere saltar los otros pasos y quiere que Dios responda y no pasa nada. No, yo tengo que pedir y tengo que confiar y tengo que descansar en fe y entonces tengo que actuar en fe. Y cuando yo me muevo en fe, cuando yo hago algo en base a lo que yo creo, en base a lo que yo pedí, Dios responde. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y a su debido tiempo, dice, dio a luz un hijo. Muchas veces no tenemos respuesta en el momento que queremos porque Dios está esperando su debido tiempo, el tiempo en que tú estés preparado, el tiempo en que las circunstancias trabajen a tu favor, el tiempo en que tú hayas madurado para obtener eso que estás esperando. Llegó el tiempo de Ana, dice, a su debido tiempo dio a luz un hijo. Ahora, en 1 Samuel 2:11, ¿qué pasó? Dice, después Elcana regresó a su casa, a Ramá, sin Samuel. Esto es, Ana tuvo al niño, lo destetó y lo llevaron con el esposo a presentarlo al Señor. Y el niño, no sé, ¿qué edad tendría? 2 años. Ahora los destetan a los 2 años. Puede ser 1 año, era muy pequeño. Y lo dejó en el templo para que sirviera al Señor en el templo. Ahora piensa lo difícil que sería para Ana. Era una mujer que había sido estéril, que se burlaban de ella porque no tenía hijos. Y cuando Dios le da un hijo, se tiene que desprender de él para honrar la promesa que le había hecho al Señor. ¿Sabes que mucha gente le pasa eso, pero no responden como Ana? Mucha gente le dice, Señor, bendíceme, yo te voy a dar a tu obra, yo voy a ayudar, yo voy a edificar iglesias, yo voy a levantar, yo voy a sostener misioneros. Y cuando Dios les da la bendición, gracias, Señor. Y se olvidan de su promesa, se olvidan del pacto que hicieron con Dios, se olvidan de lo que le habían dicho a Dios y se las toman. Sea algo económico, sea una oportunidad. No, Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. Y Dios le responde, ¿y para cuándo servir? El año que viene ya. Ni se congregan. Queremos tener respuesta, pero tenemos que saber honrar a Dios cuando Él responde. Y tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Voy a responder a Dios si Dios me da esa bendición? ¿O la bendición me va a terminar alejando de Dios? Hay mucha gente que cuando le va bien es cuando menos está con Dios. Solo cuando tienen problemas se acercan a Dios. No, la bendición te puede acercar a Dios o te puede alejar de Dios. ¿Por qué? Porque ya no depende de Dios. Depende de cómo tú vas a reaccionar ante la bendición. Ana no dejó que esta bendición la alejara de Dios. Respondió a Dios y entregó a su hijo,
qué difícil habrá sido. Pero dice la Biblia que como Ana respondió a Dios, dice más adelante que Dios le dio 3 hijos y 2 hijas. Le dio 5 hijos más. Ahora, yo sé, un hijo nunca va a suplir a otro hijo, pero entendamos la figura. Cuando Ana le dio a Dios lo que tanto anheló, le dio a Dios lo que tanto deseó, le dio a Dios lo que tanto había pedido y esperado, Dios no se lo quedó ahí, sino que Dios la bendijo 5 veces más. Y así es como Dios actúa, porque el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Y Dios a veces nos prueba y no nos da toda la bendición, nos da un poco de bendición para ver cómo vamos a reaccionar y ver cuán fieles vamos a ser con esa bendición. Si vamos a devolverle a Dios, si vamos a honrar a Dios, o la bendición nos va a cegar y nos va a alejar de nuestro compromiso con Dios. Por eso hay mucha gente que recibe un poco y después no recibe nada más. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando su corazón. Hay gente que tiene una respuesta, tiene una apertura de puertas, tiene una bendición y después se corta todo. ¿Por qué? Porque no supo responder a lo que Dios le estaba llamando a hacer. La bendición no fue fiel en lo poco, ya no vino lo mucho. Ana no hizo eso. Ana le dio a Dios y Dios le dio 5 hijos más. Y acá vamos con Samuel. Dice, después de que el capítulo 2, versículo 11, después Elcana regresó a su casa sin Samuel y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Hasta ahí todo lindo. Olvidémonos de Ana por un momento y nos quedamos con Samuel. A Samuel le pasó algo muy similar que a Ana. Samuel, niño, lo llevan a vivir al templo para que ayude. Ahora, Samuel no era descendiente de los sacerdotes, no era hijo de Elí. Quiere decir que Samuel nunca iba a tener un lugar importante en el templo, nunca iba a ser un sacerdote. Era un ayudante, como se dice en Argentina, era el che pibe. ¿Sí? El que vienen acá, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Todos los servicios menores, todas las labores que nadie quería hacer, ¿quién la hacía? Samuel. Y todo estaba bien porque Samuel lo hacía para Dios, pero seamos honestos. Yo creo que cuando Samuel empezó a crecer un poco, habrá dicho, voy a estar sirviendo en este templo. Y cuando muera Elí, ¿qué? ¿Me van a promover? ¿Voy a ser ahora yo el sacerdote? ¡No! ¿A quién va a tener que servir? ¿A quién va a tener de jefe? A los hijos de Elí, que eran borrachines, desastres. Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 2, versículo 12. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así dice así. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones ministeriales. Sinvergüenzas. Capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor fielmente. Cuando leas esto en la Biblia, toda la historia, dice ahí que los hijos de Elí eran un desastre. Llegaban borrachos a la reunión, servían al Señor en estado de ebriedad, se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo, robaban de las ofrendas. Eran un desastre. Por eso dice que eran unos sinvergüenzas. ¿Y sabes qué? Yo me imagino a Samuel diciendo, uy, cuando muera Elí lo que me espera. Voy a tener que servir a estos 2 granujas, a estas 2 ratas que se hacen pasar por sacerdotes, lo peor que eran los sacerdotes. ¿Qué futuro podía tener Samuel? Y vos decís, no, pues se regresa con su familia. Imagínate cómo se sentía Samuel de niño.
uno lo ve todo muy romántico, pero imagínate que tus padres te abandonan en un templo desde chiquito. Yo no creo que Samuel sentía mucho apego a Ana y a Elcana. Elcana lo habría mandado en cana. Yo creo que Samuel, en alguna área de su corazón, habría sentido dolor como un niño, decir, ¿por qué mi mamá me dejó aquí? ¿Por qué no estoy viviendo con mis padres como todos los niños? ¿Por qué no estoy con mis padres como mis hermanos? ¿Por qué a mí me tuvieron que dejar acá así porque mi mamá hizo una promesa? ¡Qué linda! Piensa, creció huérfano. Entonces, ¿y dónde estaba? En una familia de borrachines que eran supuestos sacerdotes, donde eran un desastre y donde lo tenían de chepibe. ¿Qué futuro podía tener él? ¿Cómo se sentiría? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Samuel, aunque era niño, servía fielmente al Señor. Tú puedes estar en un trabajo horrible, en un ambiente horrible, donde tal vez no te valoran, donde te pagan mal, donde promueven a otros y a ti no, donde otros suben de nivel y suben de puesto y tú no. Samuel estaba peor que eso, porque ni siquiera tenía oportunidad de subir. Ni siquiera recibía una paga porque era un arrimado, porque era alguien, un huérfano que dejaron ahí. No tenía futuro de decir un día puedo llegar si me esfuerzo mucho a ser sacerdote. No, porque él no era descendiente de Elí. Y a veces cuando el impío prospera alrededor tuyo, cuando el que hace lo malo crece y tú no, cuando el que hace las cosas mal parece avanzar y tú sigues en el mismo lugar, te puedes ver tentado a dudar de Dios, de su justicia, de su cuidado. Pero eso no significa que Dios se ha olvidado de ti. Eso no significa que no hay justicia. Tal vez no hay justicia en el mundo, pero está la justicia de Dios que nunca falla. Y Dios sabe premiar a los escogidos. Dios sabe premiar la fidelidad. Dios sabe premiar la fe y la perseverancia de aquellos que esperan en Él. Y Samuel se mantuvo fiel a pesar de su entorno, a pesar de parecer no tener un futuro por delante y de no vislumbrar nada a su favor. 1 Samuel 2:26 dice, mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física y en gracia para con Dios y para con la gente. Mientras tanto es la palabra clave. Mientras tanto, ¿cuánto tiempo has esperado? ¿Cuánto tiempo ha pasado y no has visto la respuesta? Pues mientras tanto, Dios te está preparando. Mientras tanto, Dios está derramando gracia sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu vida, para que cuando llegue el tiempo de Dios, Dios te levante, Dios te prospere y te dé todo aquello que tú has estado esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese tiempo en que no vemos la salida, en que no vemos la luz, en que no vemos el crecimiento, en que no vemos aparente respuesta, es un tiempo de preparación, es un tiempo de crecimiento personal y de conquista de tu propia vida, de tu corazón. Aprovecha ese tiempo para que Dios te haga crecer. Aprovecha este tiempo para crecer en gracia, para crecer en favor de Dios, con Dios y con los hombres. Dios te está preparando, pero un momento tu tiempo llegará y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Eventualmente Dios juzga el pecado y le da a cada uno lo que se merece, sea bueno o sea malo. Porque dice la Biblia,
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dice la Biblia en 1 Samuel 2:30, por lo tanto el Señor, Dios de Israel, dice, ¿qué pasó en la historia? Dios envió un profeta, un desconocido vino un profeta y le dijo a Elí, ¿sabes qué, Elí? Yo escogí a tu casa. Dios dice, yo escogí a tu familia, pero tú no honraste, no me honraste. Dice, prometí a los de tu rama, de la tribu de Leví, que me servirían como sacerdotes. Sin embargo, yo honro a los que me honran y desprecio a los que me menosprecian. Tú puedes tener todas las profecías del mundo, tú puedes tener todo a tu favor, tú puedes ser descendiente de pastores y profetas, pero si tú no honras al Señor, Dios no te va a honrar. Y por otro lado, tú puedes no tener nada a tu favor. Tú puedes no tener ninguna garantía, no ser descendiente de nadie, no tener ninguna promesa por delante. Pero si tú eres alguien que honra al Señor, si tú eres alguien que pone a Dios en primer lugar, no importa que tú no seas nada para los demás, Dios te va a honrar, Dios te va a levantar y Dios va a poner su mano sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? A pesar de que tengamos un futuro incierto y que todo parezca gris a nuestro alrededor, si somos gente que sabe honrar a Dios, Dios nos va a honrar, porque Dios es fiel y Dios honra a los que le honran. Ahora, Samuel tenía la actitud correcta. Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Y dice, ahora en esos tiempos los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. En otras palabras, Samuel, después nosotros sabemos que Samuel llegó a ser un profeta, pero en su época no tenía nada a su favor. No era que abundaba la profecía. ¿Y eso qué nos enseña? Que no importa que tu situación parezca como que no tenés oportunidad. Por ejemplo, en un país que está con problemas como ahora Argentina, pues nadie pensaría, a mí me va a ir bien. Si no hay trabajo, hay desempleo, no hay inversiones, todo se está yendo en pique, riesgo país, etc. Samuel lo que nos dice acá es que en su época no había nada favorable para que él pudiera emerger, para que él pudiera ser eso que estaba destinado a ser, que era un profeta del Señor. Sin embargo, Dios no se rige por las circunstancias. Dios no se rige por lo que hay a tu alrededor. Cuando Dios te quiere levantar, Él crea circunstancias a tu favor. Cuando Dios te quiere levantar, no importa si estés en un desierto, Dios te va a hacer florecer. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Samuel no se dejó desanimar. No dijo, yo nací en las peores circunstancias, mis padres me abandonaron, termino de sirviente de unos granujas. No se quejó. Siguió sirviendo fielmente al Señor. No dijo, mi madre me abandonó, mi familia no me quiere, nadie me valora, he sido rechazado. No se autocompadeció de sí mismo. Tú puedes tomar dos posturas ante cualquier circunstancia. Sea que esa circunstancia es buena o mala, en realidad tú defines si esa situación va a ser mala o buena para ti. Tú defines y decides si le sacas provecho a eso y lo usas a tu favor o si esa situación va a ser tu sepultura. Yo podría decir, Samuel, pobre, qué lástima, no me gustaría estar en sus zapatos. Su familia lo dejó, tiene que crecer entre gente sin ética y sin valores. Es un pibe, no tiene oportunidad de crecer y gracias amor, y en su ambiente no tiene tampoco futuro porque no había profecías ni profetas en ese tiempo. O yo puedo ver a Samuel desde su perspectiva. ¿Qué hizo Samuel?
aprovechó todo eso y dijo, yo voy a aprender. Aprendió del ministerio, aprendió del Señor, sirvió al Señor desde chico, creció en gracia con Dios y con la gente, para cuando llegó su tiempo, Samuel estaba listo para que Dios lo levantara. Samuel decidió tomar ese tiempo que parecía oscuro, donde parecía que otros crecían y él no, donde parecía que otros prosperaban y él no. Él decidió tomarlo como un tiempo de aprendizaje, como un tiempo para aprender a servir a Dios y para aprender a confiar en Dios, un tiempo para crecer en gracia. Así que yo no sé qué estés pasando en tu vida, no sé cuál sea la situación difícil en tu vida, pero sí te puedo decir que tú decides si eso que te está pasando es tu sepultura o es tu plataforma de despegue. ¿Qué prefieres que sea? Tu fe y tu confianza en Dios determina el giro que va a dar tu vida ante tus circunstancias. 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Después, cuando leas la historia, te vas a dar cuenta que Samuel fue uno de los más grandes profetas, de los primeros profetas. Era casi como una autoridad en todo Israel. Los reyes iban a consultarlo. Él fue el que ungió a Saúl, él fue el que ungió a David, él fue el que Dios usó para levantar al rey de Israel. Antes no había reyes. Job 8:7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos creen eso? Ponte de pie en tu lugar. Si te has sentido menospreciado y con poca fuerza, que no avanzas, que otros han visto bendición y pareciera que tú no, haz lo que hizo Habacuc. Habacuc dijo en Habacuc 3:17 al 19, dice, aunque la higuera no dé renuevos, aunque no haya frutos en la vid, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué Habacuc dice, aunque todo esté mal, yo me voy a alegrar en Dios? Lo dice en el versículo 19. No es porque él no vea la realidad, no es que viva o niegue la realidad, no, es porque él ve más allá de la realidad, porque él ve más allá de lo temporal, porque tener fe y confianza te hace ver más allá de las circunstancias temporales. Versículo 19 dice, el Señor Todopoderoso es mi fuerza. Él me da pies con la ligereza de una gacela, dice, y me hace caminar en las alturas. Dios es mi fuerza. Mi fuerza no proviene de las circunstancias, no proviene de lo que digan otros, no proviene de mis logros, ni de mi dinero, ni de mi capacidad. Mi fuerza proviene del Señor. Y cuando tu fuerza proviene de Él, no hay nada que te pueda detener. Esa fuerza y capacidad te va a hacer avanzar y andar en las alturas. Te va a hacer llegar más alto de lo que otros pueden llegar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios fiel. Porque aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro final está destinado con grandeza. Para los que esperamos en ti, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, los que esperan en ti,
somos como águilas que se renuevan y que salen victoriosos. No importa si te has sentido débil, si te has sentido con poca fuerza, no importa si otros te han menospreciado, tu postrer estado va a ser mayor que el primero. Solo asegúrate de tener tu confianza puesta en Dios, porque Dios no sabe fallar, Dios no sabe mentir. Padre, gracias, porque en este momento estoy en un tiempo de crecimiento. Estás haciendo crecer mi corazón. Me estás preparando para la bendición que viene. Yo lo creo, Señor, y me gozo. Aunque no haya ovejas en la majada, aunque no haya, Señor, frutos en la vid, aunque los establos estén vacíos, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Porque Él es mi fuerza. Porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Y tú eres el que nos hace andar en las alturas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.